Ok, gracias. Bueno, ya tiene cada uno su nota. Como pueden ver ustedes, hay notas muy buenas y hay notas pues que sí tienen un poco de complicación, sobre todo para los que van pensando en tener la oportunidad de tener zona y llegar a un segundo examen parcial donde no se les complique tanto. Yo les agradecería que activaran su cámara, por favor, porque parte de los inconvenientes que se han venido dando en la nota que se ha tenido es que muchos de los que tienen baja nota pues no han estado presentes en clases. Y les hablo no solo de clases presenciales, sino también de clases virtuales. Yo he logrado ver algunas incidencias y parte de esas incidencias es que no están presentes en clases. Cuando no están presentes en clases, es muy difícil que vayan a tener una retroalimentación efectiva y que eso pues al final les vaya a ayudar a ustedes. Entonces, hay notas muy buenas, pero hay notas demasiado bajas. Si están en clases, como les dije, si están ustedes presentes en clases, están poniendo de su parte y hacen el trabajo, pues con gusto ya van a tener una Semana Santa donde van a poder realizar el trabajo. Yo tenía un listado que les iba a trasladar donde estaba el tema que cada uno iba a trabajar para presentar como un pequeño prontuario, digámoslo así, en el segundo parcial, pero lo que voy a hacer, porque hay mucho inconveniente en la información que se ha venido trasladando por diversos temas. Entonces, voy a dejarlo a discreción de ustedes. Eso sí, tomando en consideración que el primer asunto que tienen que redactar lo será el proceso sucesorio. Y ya pues el segundo y el tercer asunto ya queda a discreción de ustedes, son 3 asuntos. Siendo el primero el proceso sucesorio, ustedes deciden si lo hacen testamentario, intestado o si trabajan una donación mortis causa. Ahora el segundo, ustedes deciden si hacen un cambio de nombre, una identificación de tercero, un reconocimiento de preñez, un reconocimiento de parto, una disposición de bienes de menores, un gravamen de bienes de menores. Eso se lo dejo a discreción. ¿Por qué? Porque entiendo que algunos pueden encontrar facilidad en algunos temas, independientemente de lo que a mí me interesa es que ustedes manejando ya la estrategia de redacción. No voy a poner tanto pero en eso ahorita porque ahorita le vamos a entrar al tema de redacción en este examen final. ¿Sí? Es decir, el segundo parcial, pues vamos a ir con lo que vamos a tener, pero en sí, veámoslo así, segundo tema de segundo examen parcial, la estructura de cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y yo les voy a anclar al Classroom el enlace de un video en YouTube para que ustedes manejen lo que son impuestos en documentos notariales, centrándome más que todo en documentos extraprotocolares. ¿Sí? Voy a tomar parte de documentos protocolares, pero me voy a centrar en documentos extraprotocolares porque son los que tenemos en jurisdicción voluntaria. También tenemos documentos protocolares, pero voy a tomar pincelazos para que ustedes vayan aprendiendo a manejar y al tema de impuestos. Eso lo tengo en un video aparte. Entonces le voy a anclar o voy a ver si armo un nuevo video y le subo el enlace. Con lo otro, yo entiendo que ya para su segundo examen parcial ya tendrían que tener ustedes el desarrollo de los 3 asuntos, el proceso sucesorio y los 2 asuntos que van a quedar a elección de ustedes. Los grupos fueron armados con la intención que exista un coordinador y un subcoordinador o un moderador, como ustedes lo consideren pertinente, para que se apoyen entre sí. ¿Qué quiero decir? Que lo pueden trabajar en grupo, lo que inclusive pueden ser hasta el mismo trabajo que cada uno, que los trabajen entre todos y después lo copien, pero eso sí, lo que no es válido es que esté el nombre de uno de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces deben ser trabajos propios.
consúltelo. El grupo es para discutir cada uno de los asuntos. Si hay dudas o algo, ya sea que ustedes puedan encontrar material para eso o que me puedan preguntar y con gusto yo les apoyo. Y otra de las situaciones son importantes. En el examen final vamos a ver más que todo redacción, redacción, redacción. Ahorita no les estoy complicando a ustedes mucho en eso, pero me asusta un poco porque se supone que en la teoría que debería ser más fácil para ustedes les está costando un poco. O cuestiones de análisis. Por ejemplo, yo les pregunté cuáles eran los asuntos que estaban en el decreto ley 106 y muchos me consignaron, me pusieron un montón y con ustedes analizamos perfectamente eso y claramente yo especifiqué que en el decreto 106 no hay ningún asunto de jurisdicción voluntaria. Es el Código Civil, es la parte sustantiva. La parte adjetiva es el Código Procesal Civil y Mercantil y ahí sí están los tres asuntos que conoce, tramita y resuelve el notario. Con que me hubieran consignado, acá no hay ningún asunto. Ya tenían esa regalada. Y otras que les di. Si ese examen estaba regalado, entonces me deja un poco inquietante para algunos y para otros, pues los felicito porque realmente tienen pues los conocimientos básicos en ese tema y tienen un muy buen punteo. Entonces, creo que les hace falta leer un poco acá. Vamos a estar para pulir eso. Vamos a hacer una actividad con los que han tenido baja nota. Voy a ver, como les dije, necesito yo de la gente que estos días ha estado bien complicado y con eso de la huelga también. Entonces vamos a ver cómo armamos una actividad para ver si, voy a dar quizás el último chance, para ver si nivelamos esos conocimientos de esos que tienen baja nota. Y de pronto ahí mismo hago un examen y esa nota la tomo en consideración a la nota que ya tienen, es decir, creo que sería mejor que 3 puntos, ¿verdad? Entonces yo esperaría que realmente estuvieran presentes porque si no, yo tampoco puedo estar perdiendo el tiempo así nomás. Bueno, ¿qué temas? Me hace falta concretizar algunos temas. Hemos ahondado mucho en el proceso sucesorio, sobre todo en lo que es la sucesión hereditaria. Ya sabemos nosotros cómo es que está canalizado eso desde nuestra base sustantiva, que es el Código Civil. También hemos visto algunos pincelazos cuando vimos la estructura del proceso sucesorio, que es importante anotar prácticamente nuestra base adjetiva, que es la que nos sirve para la base práctica. Primero, los 3 primeros pasos de todo asunto. El acta de requerimiento. Debemos de tener las pruebas necesarias, los documentos necesarios para poder radicar un proceso sucesorio. ¿Qué es lo importante en esto? Conocer nuestra base de sucesión hereditaria. ¿Quiénes son considerados herederos? Sobre eso, ¿qué documentación nos va a servir para acreditar que la persona haya fallecido? Por ejemplo, la certificación de defunción. Obviamente tiene que haber una certeza de que también haya un nacimiento de esa persona, el certificado de nacimiento de esa persona. Posteriormente, los documentos que acrediten la legitimidad de los herederos. ¿Qué nos va a servir para eso? La certificación de nacimiento de cada uno de ellos. Posteriormente, ¿qué vamos a necesitar, por ejemplo, dentro del proceso sucesorio? La resolución. ¿Qué va en nuestra resolución? Y que eso es la base de todas las resoluciones en jurisdicción voluntaria. Eso los había explicado. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué es lo que va a resolver el notario? ¿Qué le va a pedir el interesado al notario? Y acá es fundante de que tengan en consideración de que lo que se solicita es nada más ni nada menos que lo que está en la estructura del proceso como tal. Es decir, independientemente del asunto de jurisdicción voluntaria del cual se trate, eso es lo que se le va a hacer, lo que se va a solicitar o lo que tiene que resolver el notario.
Por eso es que hay discrecionalidad para que el notario pueda redactar en jurisdicción voluntaria, pero es importante saber qué es lo que tiene que redactar. Por ejemplo, acá, ¿qué resolvería el notario? Que se informe al registro de procesos accesorios, que se soliciten los informes a los registros de la propiedad, que se tenga por radicado el proceso accesorio, que sería el primer punto, que se dé el edicto respectivo, la audiencia a los herederos, legatarios, que al resolver se emita el auto declaratorio de herederos. Es parte de lo que está en la estructura del proceso accesorio, no me lo estoy inventando. Y eso es lo que va a resolver, es parte del contenido del proceso accesorio. Por eso es vital que ustedes se sepan cuál es la estructura de cada uno de los asuntos, porque cuando yo les pueda solicitar una primera resolución, la puedan armar ustedes sin ningún problema, sin ningún inconveniente. La notificación, habíamos hablado desde un inicio que es importante que la sepan realizar, pero aún así es discrecional. No es que sea obligación del notario, pero en la práctica, si ustedes, por ejemplo, tienen un cliente que es un poquito complicado y que pues le gusta que uno le tenga informado, la notificación es una buena herramienta para que el cliente esté tranquilo. Posteriormente, el aviso al registro de procesos accesorios. ¿Qué es lo incidente en este paso? Al dar el aviso, tienen que esperar que el registro de procesos accesorios, obviamente ustedes pueden realizar los otros pasos, pero indudablemente el registro de procesos accesorios les va a informar que ya está operado, que ustedes ya están como notarios para que el proceso sucesorio pues esté radicado sin ningún inconveniente. O bien les puede informar si existe otro notario antes que ustedes y que ya esté radicando ese proceso sucesorio. Luego los informes, porque el mismo día, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo el mismo día? Llegan conmigo, ya tienen todos los documentos, realizo yo el acta de requerimiento, hago la primera resolución, notifico, realizo el aviso al registro de procesos accesorios y de una solicito los informes a los registros de la propiedad. En un solo día podría yo hacer eso. Y de ahí los otros pasos van a depender del avance de estos. ¿Por qué? Porque nada me serviría a mí como notario que yo haga todo, avance la mayoría de los pasos y después me percato de que el registro de procedimientos me notifica de que hay un notario antes y que por lo mismo no me puede operar el aviso como tal. Entonces, hay partes que son muy lógicas y que van a depender del trabajo que vaya haciendo. Por eso es importante conocerse la estructura. En esto, ahorita lo que me va a servir es que ustedes comprenden la estructura de cada uno de los pasos de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, licenciado, ¿qué va a evaluar en el segundo parcial? La estructura de cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Si no se saben cuáles son los asuntos de jurisdicción voluntaria, difícilmente van a entender cómo trabajar esto. ¿Por qué? Porque ese fue el problema de la gran mayoría. Me dejaron que yo pensé que iba a ser un regalo para ustedes, la segunda serie, me dejaron en blanco esas preguntas. Muchos me pusieron cosas que no tienen nada que ver con jurisdicción voluntaria, como que no estuvieran estado presentes en ninguna clase. Bueno, ¿qué necesito que se estudien también para este segundo examen parcial? Que lean parte de lo que es el cambio de nombre, la identificación de tercero, que lean todo el contenido, la base histórica y todo. El cambio de nombre, la identificación de tercero y la identificación de persona.
Ya les dije que entre la identificación del tercero y la identificación de persona hay una diferencia. Uno es considerado como asunto de jurisdicción voluntaria y el otro no. ¿Qué es lo interesante en estos asuntos? Bueno, y consignen también la declaratoria de ausencia. ¿Por qué estoy unificando esto? Ahorita se los voy a indicar. En el cambio de nombre, recuérdense de algo muy importante. Puede cambiarse cualquier parte del nombre o todo el nombre. Decir, Juan Carlos García González, si él quisiera el día de mañana, pudiera cambiarse el nombre. Juan Carlos García, puede cambiarse un apellido, puede cambiarse, bueno, cualquiera de los apellidos, puede cambiarse alguno de los nombres, puede quedarse solo con un nombre o puede cambiarse todo. ¿Cuál es la base lógica de esto? Que el hecho de que cambie nombre no significa que cree filiación. Con esto no se crea filiación, diferente al reconocimiento de preñez o reconocimiento de parto, que ahí sí, al momento de estar el reconocimiento, sí crea filiación, pero en el cambio de nombre no. En el cambio de nombre no sucede eso. ¿Puede alguien oponerse al cambio de nombre? Sí, si considera que le perjudica ese cambio de nombre que está realizando alguien, puede oponerse a ese cambio de nombre. Por ejemplo, alguien se puede llamar Roberto Arzú. ¿Se puede cambiar el nombre por Roberto Arzú? Sí. Puede hacerlo. ¿Eso significa que sea hermano de Roberto Arzú? No, porque no crea filiación. O por ejemplo, que alguien decidiera cambiarse el nombre por Messi. ¿Significa que va a ser la misma persona o que por eso es pariente de Messi? No. O de Cristiano Ronaldo. Tampoco. ¿Cuáles son las incidencias en este caso? Por ejemplo, ¿qué cuestiones nos sugiere un cambio de nombre? Y quizás no tanto el asunto como tal, pero pongámonos a pensar, cuando alguien va a reconocer a un menor de edad, al Registro Nacional de las Personas, ¿qué es lo que sucede? En primicia, pues debe tener, claro, los nombres con que va a reconocer al menor de edad. Considerablemente, el RENAP le consigna el nombre el apellido del padre de inicio y posteriormente en los apellidos el apellido de la madre. Pregunta dentro de esto que podría ser un antecedente en un examen privado. ¿Puede consignarle el apellido en primer orden, el apellido de la madre y después del padre o no podría? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que no, licenciada, porque entonces ya no sería la persona que están consignando, sino sería otra al tener apellidos en orden diferente. Ok, dice que no porque se rompe básicamente la línea hereditaria. ¿Quién tiene otra idea? No, licenciada, yo pienso que no, si se hace a través del cambio del nombre, no afecta, ¿verdad? Sí, seguiría siendo la misma persona, lo único es Y si que no se con hace el el apellido. cambio, y si no se hace a través del cambio de nombre, sino únicamente como un reconocimiento de preñez o de parto. O veámoslo así, no hace No falta hay. eso. Nace el niño e inmediatamente lo llevan al RENAP para reconocerlo. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, si solo la mamá lo quiere reconocer, sí, sí puede, ¿verdad? Con sus dos apellidos. Pero si están los dos padres. No, ahí sí tendría que llevar el apellido del padre. Pienso ¿Quién yo, tiene otra licenciado, idea? debería que tener el apellido del padre primero y después el de la madre. Excelente. ¿Quién tiene otra idea? ¿No puede entonces la madre decidir si lleva primero su apellido y después el del padre?
Licenciado, yo opino que tal vez sí, porque no se rompe el vínculo consanguíneo y si el padre está reconociendo al niño como suyo a pesar de que no tiene el nombre, Ven, creería yo que sí existe ese vínculo. sí, eso es lo que decía. Ustedes tienen la idea, está bien que la tengan. El problema es que no han sido obligados a discutir los temas de derecho. Entonces cualquiera les puede decir cualquier cosa porque ustedes no tienen la base para poder refutar las ideas de los demás y tienen que aprender a discutir los temas de derecho. Jóvenes, su carrera es licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Sí, esa es la base. Ustedes se gradúan como abogados y como notarios. Tienen que discutir, no se tienen que quedar con lo que les digan, porque esto es de civil. Este tema se supone que ya tendrían que haberlo visto. Vean, la corte, llegó un caso a la corte y la corte discute. Y su resolución sí está rara porque es tipo gallo gallina. Su resolución no termina diciendo, no termina informando mayor cosa, pero da unos puntos elementales. La resolución de la Corte de Constitucionalidad en su momento considera que sí es un derecho que puede tener la madre como el padre y que si ambos se ponen de acuerdo sí puede ir en primer lugar el apellido de la madre y después el del padre, que no hay ninguna contrariedad. Y esto sucede porque alguien presenta un amparo en contra de una resolución del RENAP que no admite que se consignen primero el apellido de la madre y después el del padre. Entonces, la Corte termina denegando al final esa acción, pero dentro de los puntos principales que hace ver que no hace falta aceptarlo porque es un derecho que tienen ambos padres y que si ambos padres están de acuerdo, sí puede ir primero el apellido de la madre y después el apellido del padre. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad, normalmente por costumbre, porque se les facilita a ellos, porque en la mayoría de casos no están acostumbrados a hacerlo, ellos normalmente operan al menor con el apellido del padre y el apellido de la madre. No le están preguntando. ¿Sí, Zulma? Sí, gracias, Ali. Ahorita se me vino a la mente que sí, en Estados Unidos sí hacen eso. Algunas personas, ¿verdad? Adoptan el apellido de la madre y pues tienen reconocimiento del padre, ¿verdad? Pero sí, no sabía yo que también aquí en Guatemala ya se podía hacer, ¿verdad? Pero como usted dice, ¿verdad? Todo es que estén de acuerdo los padres, ¿verdad? Sí, todavía han habido ciertas discusiones porque recuérdense que el registrador del RENAP normalmente no es, una es el registrador del registro central como tal y otras son los que tiene cada registro en particular de las diferentes oficinas del RENAP. Y acá lo que pone el compañero es interesante, porque él dice, la CC considera que el apellido paterno brinda seguridad y certeza. El 2019 el RENAP emitió una circular que ordenaba que el apellido del padre fuera primero, el de la madre después, exactamente. Esta circular fue considerada discriminatoria por las mujeres, ya que violaba su derecho a decidir y opinar sobre el orden de los apellidos de sus hijos. También violaba los acuerdos de paz y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Exactamente, porque recuérdense que al final el RENAP es una creación de los acuerdos de paz, es decir, es una obligación que nace tras los acuerdos de paz. ¿Cuál es el detalle frente a esto? El problema es la línea patriarcal que se ha tenido. O sea, no es que brinde seguridad y certeza, sino que se ha mantenido así por la línea patriarcal. Es decir, si estuviéramos en una línea matriarcal, se vería la descendencia en virtud del apellido de la madre, pero al estar bajo una línea patriarcal, la descendencia normalmente o la línea de descendencia se mira por el apellido del padre. Por eso es que cuando dicen los hijos de, se ve que el primer apellido y el segundo apellido concuerden por tener la línea patriarcal. Esto se perdería si se modificara para alguno de los hijos el orden de los apellidos y podría dar pauta a muchos inconvenientes.
Ese es el detalle. Entonces, ya voy a ubicar esa resolución y se la voy a enviar a la Corte de Constitucionalidad para que la puedan leer. Yo creo que la tengo subida en el grupo de Derecho Notarial, pero es interesante entender esos puntos de la Corte de Constitucionalidad. Y otra, porque recuérdense que también en Derecho Notarial, si lo ven ustedes así, en el mundo pues se ha tendido a proteger los derechos que tienen todas las personas, sin violencia, sin discriminación, sin interrumpir esa decisión que pueden tener las personas respecto a sus derechos personales. Y al final, quiérase o no, los apellidos son un derecho personal. Entonces, bajo ese punto, sería discriminatorio pensar que si las personas desean modificar el orden de los apellidos, pues no se les permita hacer eso. Ahora bien, diferente es con relación a cuál es el objeto de que lleve ese orden. ¿Para qué va a servir? Entonces, excelente, Luis Estuardo. Entonces, tal como dice Luis Estuardo, y como ustedes pueden ver cómo está consignado el Código Civil no asume un orden de apellidos. No dice que tiene que ir en primer lugar el apellido de la madre y en segundo lugar el apellido del padre, o primero el apellido del padre o en segundo el apellido de la madre. No lo establece. Y al no establecerlo, da la pauta para que los padres puedan decidir. Y recuérdense que es una ley ordinaria. Ahora bien, diferente a las disposiciones o los acuerdos del directorio de RENAP, que no pueden contravenir los derechos que tienen las personas. Eso considerándolo, por ejemplo, el momento del nombre y posteriormente cuando nos referimos al cambio de nombre. Por eso es importante entender que este puede ser de una parte del nombre o de todo el nombre. Excelente, Mónica. Expediente 812-2010. Pueden verificar ahí, por favor, si esa es la resolución o descargarla, ya sea que me la trasladen o yo se la traslado después a ustedes. Entonces, ¿qué es lo interesante en esto? En el cambio de nombre, yo he tenido tal vez no he tenido muchos, pero tal vez he tenido unos 5, lo que llevo, no he tenido tanto de eso. Pero es importante entender que las personas de repente llegan a su notaría porque no les gustó el nombre que le consignaron cuando era pequeño, con cuál fueron reconocidos, algunos por el nombre, otros por el apellido, otros porque se pelearon con los padres o con el padre y quieren cambiarse el apellido o algo más. Y el cambio de nombre pues no tiene ninguna controversia respecto a eso, porque les digo, el hecho de que se cambie el nombre no crea afiliación. Tampoco con eso es que se rompa la afiliación, porque la anotación va a quedar en la certificación de nacimiento. Si bien es cierto, va a constar la persona va a tener un nuevo nombre, en su certificación de nacimiento sí va a traer aparejado eso. Por eso es muy importante entender acá lo que está sucediendo en otros países, como por ejemplo en España. Platicaba hace algunos días con unos colegas de allá, que allá está siendo muy característico que las personas se cambien el nombre. ¿Pero por qué? Porque se hacen cambio de sexo. Y ya no solo está el cambio del nombre, sino también el cambio de sexo en los documentos que están en los registros. Alguien llega, se llamaba Jacobo Emanuel. Bueno, decide cambiarse el nombre y como se hizo cambio de sexo, obviamente lo van a reconocer por el nombre. ¿Qué procede a realizar? Viene y dice, quiero un cambio de nombre y se cambia el nombre por María Carolina, vámonos así. Y también a su vez solicita el cambio de sexo. En los documentos y en todo está consignado que él es mujer y tendría que ser a alguien que realmente se dedique a investigar con quién está o con quién va a estar para determinar si realmente es mujer o es hombre y que se hizo posteriormente el cambio de sexo. Porque ya está siendo muy indetectable ver eso. ¿Por qué motivo está sucediendo eso, por ejemplo, en España o incluso en Portugal, en unos lugares? Porque se tendió a pensar que había discriminación, que si ya se había hecho el cambio de sexo, se le considerara todavía
como hombre o viceversa. Y entonces era oportuno que para evitar que se le discriminara socialmente, se le realizaran los cambios también en los registros. Entonces, para detectar eso, ¿cómo se podía hacer? Únicamente viéndolo en los registros, yendo a los registros para ver eso, ver las anotaciones que había tenido. Pero si no, no se podía. Entonces, ya estaba, eso ha traído aparejado muchos problemas, porque entonces hay personas que, por ejemplo, inician un noviazgo o van a contraer matrimonio y posteriormente se enteran de que su pareja no era del sexo que ellos creían y trae una serie de inconvenientes. Imagínense eso acá en Guatemala. Pero a lo que voy yo, la situación acá en Guatemala solo permite el cambio de nombre. Acá no van a ver ustedes, o por lo menos yo tengo un antecedente, quizás haya personas que lo hayan solicitado, pero no hay un antecedente, por lo menos que yo conozca, de una persona que haya solicitado también el cambio de sexo y que se lo hayan autorizado. Eso no está autorizado todavía. Legalmente es imposible, pero el cambio de nombre sí está determinado. ¿Por qué? Por ejemplo, si alguien se llama Julio Ernesto, no quiere tener ese nombre, pero quiere ponerse un nombre de mujer, pues ya es decisión personal. Y les digo esto porque con los cambios sociales que se están dando, en este gobierno también se está viendo muy recurrente. Ya venía desde que estaba Tel Maldana también, cuando consignó la bandera del orgullo homosexual, la comunidad LGBT, en el Ministerio Público. Recordarán ustedes que eso generó un montón de controversias. Ya se tendía a pensar en eso. El problema es, estas mismas circunstancias también traen aparejados nuevos problemas. Nosotros acá en Guatemala vemos complicado el hecho del matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero quiero comentarles que, por ejemplo, hay otros países, como por ejemplo Portugal, que ya es el matrimonio en parejas del mismo sexo, es algo común. Es algo que se da de forma muy recurrente, igual la opción de parejas, un matrimonio de una pareja del mismo sexo y que decidan adoptar a un menor de edad también. Eso con relación al cambio de nombre. Con relación a la identificación de tercero o la identificación de persona, la diferencia tienen que ustedes tenerla de forma muy elocuente, no tiene que generar mayor complicación. Por ejemplo, la identificación de persona la voy a realizar yo estando en vida. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque me he identificado de forma constante y públicamente con diferentes nombres. Es decir, ¿para qué o cómo lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Porque de una u otra manera yo me aparezco en mi certificado de nacimiento con un nombre, posteriormente en mi documento personal de identificación con otro, en los colegios con otro, en la universidad con otro, y se hace necesario que exista algo, una resolución que indique que todos esos nombres pertenecen a una misma persona y que esa persona tiene la misma identificación y soy yo. ¿Ya? Lo puedo hacer estando en vida, voy con un notario, y se realiza la identificación de persona a través de escritura pública y ya está. No hay ningún problema. Me entregan mi testimonio, el testimonio lo opero en el registro correspondiente y ya está. RENAP puede ser en el registro general de la propiedad también, para mis propiedades. Pero ¿qué sucede si la persona ya ha fallecido? Si la persona ya ha fallecido, puede optar el familiar que necesite que esa persona sea identificada, puede identificarla por medio de un asunto que se conoce como identificación de tercero. Aquí sí se dan los pasos de jurisdicción voluntaria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Realiza el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, notifica si es oportuno y termina resolviendo por medio de un acta de notoriedad, ¿verdad, Shendy? ¿Sí? Y entonces, el acta de notoriedad, habíamos hablado que es la única acta en jurisdicción voluntaria que se certifica con su duplicado
para ser operada en el RENAP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la persona se identificaba en vida constante y públicamente con diferentes nombres, y eso hace indispensable que en la actualidad esta persona sea, antes de, por ejemplo, se necesita realizar un proceso sucesorio, antes del proceso sucesorio se hace una identificación de tercero para que conste que esa misma persona que en los documentos que me entregaron, que tiene diferentes nombres, es la misma persona. Por eso es que a veces llega a las manos de nosotros como notarios un asunto. Por ejemplo, llega alguien con un proceso sucesorio, me entregan los documentos, en el certificado de nacimiento aparece con un nombre, su documento personal de identificación con otro, certificado de matrimonio con otro, y termina rematando en el certificado de función con otro nombre. Entonces, como hay diferentes nombres, yo previo a eso necesito realizar una identificación de tercero para hacer constar que todos esos nombres pertenecen a una misma persona. Por eso es importante, antes de cobrar, examinar los documentos, porque muchos cuando inician cobran y después se percatan que lo que cobraron es muy bajo, con tal de ganarle el trabajo a alguien más, y dejan los asuntos a medias o ya no los hacen y le quedan mal a sus clientes. O sea, antes de cobrar, como buenos notarios, examina los documentos y si ven esto, le advierten a los interesados que realizar una identificación de tercero. A veces no es una identificación de tercero, a veces hay que realizar una identificación de persona para alguno de los interesados, porque curiosamente a veces tiene diferentes nombres. Se le advierte que hay que hacer una identificación de persona y se procede a realizar. Y a veces no pasa con alguno de ellos, sino uno encuentra la necesidad en los documentos que le presentan, máxime si hay testamento, porque de pronto el documento personal de identificación tiene un nombre, la certificación de nacimiento otra, y en el testamento hay otro nombre, pero es la misma persona. Entonces hay que hacer esa identificación de tercero o de persona, según sea la necesidad. Y esto es lo incidentante en estos casos. La declaratoria de ausencia. ¿Qué es lo importante en eso? De pronto ustedes quizás ven este asunto como algo sin importancia, pero ¿qué sucede si alguna de las jovencitas acá o de los jóvenes se casa, contrae matrimonio, posteriormente la persona se va del país, se va a Estados Unidos o desaparece y tiene bienes? Si hay menores de edad y ustedes necesitan dinero para poder continuar la educación de ellos, o se enfermaron y necesitan dinero para la curación, no tienen dinero, pero están los bienes, ¿cuál es la forma que pueden ustedes, ya sea disponer de esos bienes? Están los asuntos de jurisdicción voluntaria, disposición de bienes de ausentes o gravamen de bienes de ausentes, según sea necesario. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Declarar la ausencia. Y eliminar, y la muerte presunta, licenciado, la muerte presunta tiene otras aristas. Y acá necesito que ustedes vean, me hagan un desglose de lo que es encuentran diferencia entre muerte presunta y declaratoria de ausencia. ¿Qué se persigue con la declaratoria de ausencia? Que se nombre administrador o representante de los derechos del ausente. ¿Sí? Ese es el objetivo. Una vez se logre lo que nosotros vamos a solicitar, si representante o administrador cuando se van a administrar los bienes y representante cuando lo que se quiere es disponer o que ese representante concurra a un instrumento para resolver sobre la venta o la disposición de uno de esos bienes del ausente. Por eso es que ustedes van a encontrar en el Código Civil que el ausente, cuando ha sido declarado ausente, la persona, por ejemplo, la esposa del ausente, puede disponer de los bienes una vez llevado este asunto
si la persona apareciese posteriormente, va a recuperar sus bienes en el estado en que se encuentre. Imagínense si regresa esta persona y se da cuenta que ya no tiene ni uno solo de sus bienes. ¿Qué le puede reclamar a la otra persona? ¿Tendrá algún derecho para reclamarle? La otra persona queda obligada a devolverle el dinero producto de la venta de esos bienes. ¿Qué sucede ahí? Ah, y por si fuera poco, ¿qué sucede si esta persona contrajo un nuevo matrimonio? Porque también la representación sirve para cuestiones judiciales. Ya existiendo un representante, se puede promover el divorcio y la persona puede, el vínculo conyugal puede quedar disuelto. Estamos acá y cuáles son las aristas que yo necesito que tengan ustedes, que consideren ustedes dentro de estos asuntos, jóvenes. Sí, licenciado. Necesito que me digan si sí o no porque los veo asustados. Sí, licenciado, está claro. Vale, va. Entonces, van a tener, digamos así, una Semana Santa, pues, con un poquito de trabajo, pero van a poder descansar algo. El examen no viene difícil, pero sí necesito que lo hagamos interesante, que estudien, que estudien. En estos días no sé si nos va a dar tiempo todavía a realizar una actividad, si no la dejamos pendiente. Yo voy a estar poniéndome de acuerdo con ustedes. Con los que salieron mal en sus notas, levanten la mano los que veo en cámara. Ok, sí, son varios. Va. Déjenme ver si puedo hacer la reunión virtual mañana. Me voy a reunir con ustedes el día de mañana de forma virtual y ya platicamos y le encontramos una solución para que no se vayan ustedes a la piscina sintiéndose desconsolados. ¿Les parece? Sí, Gracias, licenciado, licenciado. muchas Gracias, Sí, licenciado. Sí, gracias. licenciado, muchas gracias. Gracias, Lic. Vale, pues entonces nos comunicamos mañana. Yo les envío el enlace de la reunión para platicar sobre cómo vamos a hacerle con sus notas, ¿eh? Gracias, licenciado. Estaremos al pendiente. Vale, pues feliz noche, que descansen. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Licenciado, Feliz noche. Feliz noche, Lic. buenas noches, licenciado. Feliz noche. Licenciado, tengo unas dudas sobre el prontuario. Claro, dígame. Gracias. Primero, tenemos que hacer en el prontuario, por ejemplo, si entre los asuntos de jurisdicción voluntaria elegimos el de la subasta voluntaria, tendríamos que hacer entre los documentos que irían dentro del prontuario, desde el acta notarial de requerimiento hasta la remisión del expediente al director del archivo, ¿verdad? Entonces tendría que incluir el prontuario. Exactamente, el último punto va a ser la escritura pública, posteriormente los testimonios, los avisos y el oficio donde remiten el expediente al Archivo General de Protocolos. Ok, esa es una. Otra, por ejemplo, en el proceso sucesorio, como usted nos había mencionado que tenemos que incluir algunos documentos, tales son como el acta de función, Lo tuviera, si no solo con que los dejen bien señalados en el acta de requerimiento, y no les voy a estar pidiendo cosas que yo sé que no tienen, pero que en la práctica ustedes saben que sí las tienen que incorporar, ¿verdad? Ok, entonces sería, por ejemplo, en el proceso sucesorio no sería necesario incluir así físicamente el acta de función, el acta de los padres de la persona que falleció y todo esto, ¿verdad? Entonces sería mencionarla. Exactamente, así es, eso sí lo tienen que hacer de cajón en cada acta. Sí, de ahí también igual desde el acta notarial de requerimiento hasta la remisión del expediente, ¿verdad? Exactamente, así es. Y por último, también, ¿va a ser necesario hacer la iniciativa de ley o ya no será necesario? Sí, pero ya les voy a decir a ustedes, mejor ese punto lo vamos a discutir aparte, porque yo sé que eso a algunos les genera controversia y otros solo copias de Google. Entonces yo no quiero copias, mejor vamos a ver cómo hacemos una tarde de pronto para discutir y generamos mejores resultados que eso, ¿no? Ok, para este prontuario entonces sería únicamente el proceso sucesorio y 2 asuntos de jurisdicción voluntaria para entregar el 20.
Exacto. Si eligieran uno que donde van a hacer una escritura pública sería excelente, porque así empiezan ustedes con la base de redacción. Ok, entonces dejamos a un lado de este trabajo del 20 el tema de la iniciativa de ley, no vendría ahí. Exacto, así es. Ok, y por último, en relación a las hojas, como usted nos menciona, tiene que haber una escritura pública. ¿Es necesario que esa se la incluyamos en papel español o tiene que ser en papel de imitación de protocolo? No, papel español puede ser. Ah, ok, y lo demás que sea en papel bond, carta oficio. Yo les sugeriría utilizar mejor oficio para que todo fuera en el mismo orden. Ah, ok. Bueno, entonces eso sería únicamente licenciado y para el 20 tenemos hasta las 11:59 de la noche. Exactamente. Así es. Ah, ok, licenciado, muchas gracias. Vale, pues. Ahí estamos entonces. Feliz noche a todos. Perdón, Nico, una perdón, pregunta, antes de que se perdón. vaya. Dígame. Solo Sí, una mira, pregunta. O sea, el trabajo lo tenemos que subir al Classroom el día 20. No, ese O me se lo voy pre- a entregar de forma física. Ah, Yo les voy a sería decir, pero no tomen el 20, solo es una referencia. Yo les voy a decir que día me lo van a entregar los coordinadores de cada grupo. sí, porque nos presentaron fechas de examen y nos pusieron para el 28 notarial. Sí, no se preocupe, yo les voy a decir posiblemente sea después del 28. Por eso les digo, denle tranquilos, todavía pueden ir a darse su chapuzón y regresar de la playa, ¿va? Pero mínimo me traen algo. Ok, muchas gracias. Licenciado, perdone, solo antes de que se vaya. Como ya tenemos asignados los grupos, todos los integrantes del grupo tenemos que tener exactamente lo mismo, decir si elegimos declaratoria de ausencia, No, pueden variar, pueden Ah, variar. bueno. Lo único que sí tendríamos que tener igual es el proceso sucesorio testamentario o intestado, depende de lo que elijamos en el grupo. Los otros dos Vale. asuntos sí pueden variar. Sí, así es. Ah, ok, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Ya acá se ofrecieron a traerme un coco. Dice, va, estamos bien. Andrea, su consulta. No, licenciado, disculpe, se me activó el... Vale, pues. Entonces, feliz noche a todos. Seguimos en comunicación. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado.